Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? ¿La sombra del Imperio? Por fin se ha estrenado el capítulo 1 de la temporada 2 del Bad Batch, uno titulado como Botín de Guerra, Masters, donde vuelven aquí para esta temporada la Fuerza Clon 99 con Hunter, Wrecker, Echo, Tech y Omega, en una serie que esperábamos desde el 2022 y que es en realidad toda una heredera de Clone Wars, conectando con mucha nostalgia hacia ella en este inicio de año con sabor a clones, Masters. Es así que, continuando con esta bonita tradición del canal, que revisaremos un total de 31 curiosidades, easter eggs y referencias que quizás no todos vieron del capítulo 1 de esta serie, unas curiosidades que apuntan hacia otros contenidos de la saga como cómics, novelas, series, videojuegos o películas. Por lo que a partir de este momento, Masters, debo advertirles que habrá spoilers de este episodio del Bad Batch por si no lo han visto aún. Así que arrancamos en primer lugar con los logos de las series animadas en Disney Plus, que esta vez aparecen en él el General Grievous, Bucket de Resistance o Chopper de Rebels, junto con Crosshair, un droide BX, Wrecker y los soldados imperiales de Rebels, y hasta Sabine Wren y el Rambo Hunter. Más tarde, mientras Echo, Hunter y Wrecker huyen de los cangrejos gigantes, Omega estudia en su datapad sobre distintas naves y vemos claramente que ella está revisando los esquemáticos de un B-Wing de los tiempos de la República supervisada ahí por Tech, unas naves que también aparecen en este episodio 1 de la serie y en el 2. Si nos fijamos, Masters, todos los clones del Bad Batch se muestran distintos en sus vestimentas a la temporada pasada, alterando sus armaduras ahora con vivos en colores naranjas o amarillos, porque ya no forman parte de un ejército, sino que son libres mercenarios. Omega incluso está mucho más crecida y porta un nuevo casco junto con una vestimenta azul diferente a esa que tuvo con los clones, aunque el arco, el cinturón y su carrillera permanecen. Y en los clones adultos, las 4 armaduras dejaron los tonos negros atrás que vimos en la Guerra de los Clones y en la temporada pasada. Echo, por su parte, ahora tiene vivos en blanco en su casco y también en su armadura junto con naranja. Mientras que Hunter, por su parte, tiene vivos en naranja, azul y blanco, y sobre todo un azul despintado en la máscara que ya no tiene líneas rojas. Inclusive hasta tiene una nueva bufanda roja en el cuello. Tech, por su parte, tiene vivos en naranja en el casco y en la armadura en lugar de rojos y también pantalón azul. Pero su armadura, claro, sigue siendo blanca. Mientras que el gigante Wrecker tiene hombreras amarillas y vivos en naranjas en las armaduras en lugar de rojo. Pero lo más emblemático es que ya no tiene el 99 en su máscara, porque ya no forma parte del ejército ni de la República ni del Imperio. Aunque claro, como siempre, este gigante Wrecker tiene el mismo humor de siempre. ¿Crees que te dejaría entrenar con un explosivo real? ¡No estoy loco! En el 5 volvemos a ver a Ord-Mantell y la ciudad del mismo nombre, el mismo sitio del borde exterior donde el Bad Batch y la Trandoshan Seed, para quienes ellos trabajan, tienen su morada. Un lugar que también vimos en los cómics del hijo de Dathomir, donde Darth Maul desarrolló y tuvo aliados de su sombra colectiva, y este sitio también lo vimos ahí con Jango Fett y Boba haciendo misiones juntos en los cómics. Y ya en el casino de Seed volvemos a ver al droide AC-3, uno de los supervivientes del planeta Camino, famoso desde la serie de Clone Wars y también rescatado por el Bad Batch en el final de la temporada pasada, quien ahora está trabajando como un mesero para Seed. También vuelven en el casino nuestros ludópatas favoritos y fieles clientes de Seed, con el Ithorian Bolo y el Weequay Ketch, quienes están jugando aquí una partida de Dejarik. Y ese, claro, es el clásico juego holográfico que vimos en el Halcón Milenario dentro de Una Nueva Esperanza por primera vez desde 1977. En la cantina de Seed vemos también esos dispensadores clásicos de la cantina de Mos Eisley, vista en la trilogía original o también en la serie del Mandalorian, con la forma de la cabeza del droide IG-11 o IG-88. Y esto también junto con frascos azules detrás de Spochka, esa famosa bebida también del Mandalorian. Y al igual vemos otros frascos verdes de bebida desconocida que llevan una imponente A como marca al frente. En el 9 comienza nuestro festival de Auravesh al ver las máquinas tragamonedas. Y la primera que vemos está sobre la barra y es el clásico juego de Sabacc digital que está junto a las sillas que ya habíamos visto desde la temporada pasada con las cartas claramente visibles. Inclusive en una toma posterior junto a Omega, la máquina claramente nos dice Auravesh Sabacc. Y una segunda máquina doble a la izquierda de la barra que tiene vivos verdes y rojos, esta nos dice Auravesh Impulsor de Créditos. Y en la última tragamonedas vemos el logo de los clones y hasta droides de batalla dentro del juego en una clara alegoría a Clone Wars. Esto junto con créditos en plata y oro como premios. Y si traducimos el Auravesh de la máquina, esta nos dice Tiro de la Suerte. También volvemos a ver a la jefa Trandoshan Seed interpretada por la actriz Rhea Perlman, una afamada actriz que fue la esposa de Danny DeVito en la vida real, famosa también por haber sido la mamá de Matilda en esa cinta de los 90s justo al lado de su esposo, Masters. Junto con ella se nos presenta ahí como su socia Fiji Noa, una pirata en la cual Sid confía. Y si nos fijamos justo a ella, los clones del Bad Batch le llevaron el tesoro robado en la misión de los cangrejos. Fi pues es interpretada por Wanda Sykes, una famosa comediante que ha estado en diversas cintas animadas como La Era de Hielo, Río o La Granja, y también varias series de comedia.
Y ya en la oficina de Sid vemos un festival de Easter eggs en los adornos. Primero con un casco de un piloto clon, después con un casco mandaloriano blanco y después un casco de soldado clon de la fase 2. Todas pues reliquias de los tiempos pasados que nos evocan claro a Clone Wars. En el 15, Fi habla bien de los clones como esos bribones que huyen del Imperio todo el tiempo. Y se nos deja saber aquí que por un tiempo el Bad Batch ha hecho misiones bajo el radar porque el Imperio básicamente los cree muertos, haciendo con esto más evidente que han pasado meses desde la última vez que los vimos en camino la temporada pasada, cuando ahí se separaron de su hermano Crosshair. Por eso aquí ya estamos mucho más cercanos hacia el año 2 del Imperio. Y Fi aquí se queja de las diferencias en los clones por su tamaño, rarezas y la falta de control de calidad en los clonadores de camino. Y esto es una referencia a Clone Wars y a la temporada pasada, porque justo todos ellos son clones con mutaciones deseadas para ser los mejores y diferentes al resto, y por eso pues son tan distintos a un clon regular. Pero claro, también hay que recordar que la Niña Omega es la última clon fabricada en camino sin alteraciones, pero esto claro en versión femenina. Aquí Sid les da su siguiente misión que en un principio Hunter no acepta. Y con esto descubrimos que es hacia el castillo de Sereno del mismísimo Conde Dooku. Un personaje que fue el principal líder de los separatistas y que todos conocimos desde las precuelas. Y esto también nos evoca a su planeta natal que vimos varias veces en Clone Wars, ya sea con Dooku hablando con Palpatine o hasta entrenando a Savage Opress. Aunque es curioso también que Echo define a Dooku como un Jedi que traicionó a la República y que llevó a los separatistas a la guerra, algo que ya vimos en Tales of the Jedi y en su historia de decepción hacia la República para hacerse un Lord de los Sith, una que también es explorada en la novela Dooku, Jedi Perdido, donde vemos ahí mucho más de su mundo natal de Sereno y de su familia. Brave, but foolish, my old Jedi friend. Ojo, el hecho de que en este episodio veamos al Imperio y sus clones saqueando todos los tesoros del Conde, nos habla también de cómo el Imperio fagocitó todos los gremios y planetas de los separatistas para así enriquecerse, como ya vimos en los cómics de Vader que lo hizo con la Tecno-Unión. Pero también el Imperio está creciendo controlando diversos mundos del borde exterior o de otras partes de la galaxia, como lo vimos en el Bad Batch 1 en Ryloth, o hasta inclusive en el planeta Rada en Tales of the Jedi mediante los ojos de Ahsoka Tano en estos mismos tiempos. Incluso Sid hasta nos dice que no falta mucho tiempo para que el Imperio llegue a cooptarlo todo en North Mantle, así que poco a poco el Imperio irá controlándolo todo, como ya vimos que pasa en la serie de Andor más de 13 años después, donde ahí el Imperio ya lo tiene todo controlado. Más tarde, cuando vemos a Omega estudiando, podemos observar una nave clase Lambda en su datapad, al igual que un esquemático en Auravesh que nos dice lo siguiente: lanzadera clase Lambda, un transporte polivalente. El transbordador clase Lambda está equipado con un hiperpropulsor, armado con un cañón trasero con láser doble, 2 al frente. Y justo si nos fijamos, Masters, abajo del dedo se distinguen las palabras alas y doble. En el 20, cuando el Bad Batch menos Hunter votan por ir a Sereno, Hunter se queja porque decidieron estar bajo el radar desde lo sucedido en camino y no deberían arriesgarse, mostrando sobre todo lo paternal que es hacia con el resto de su escuadrón. Pero sí nos dice que solo los contenedores que hay ahí valen más que todos los trabajos que han hecho para ella, algo que nos da contexto de cuánto se robaron los separatistas. Pero también se menciona que eso puede comprar su libertad, porque el Imperio no tardará en llegar a Ord-Mantell para controlarlo todo. Y esto también conecta, Masters, a cómo en la saga solo unos pocos criminales o piratas inteligentes operaron bajo el radar o fueron incluso aliados del Imperio, como pasó con el propio Jabba el Hutt, aliado de Vader, como lo vimos en los cómics. O como lo haría también Maul con su Alba Escarlata y Dryden Boss, corrompiendo agentes del Imperio en la cinta de Solo para poder operar. O hasta inclusive con el pirata Lando Calrissian, yéndose lejos hasta Bespin para pasar debajo del radar del Imperio. Así que todo esto provocaba al Imperio por su brutalidad. Y si nos fijamos más tarde, entre las posesiones de Omega en su pequeño camarote adaptado ahí en el Marauder, vemos que tiene su cama, una pelota y su viejo peluche de un gato tuca. Después, al llegar al mundo natal del Conde Dooku, nos damos cuenta que la ciudad de Sereno fue arrasada por el Imperio en un bombardeo orbital, quedando en añicos al igual que pasó con Camino la temporada pasada. Y sobre todo, y lo más importante, Masters, borrando todo vestigio y evidencia de los planes Sith pasados que ahí había, que como sabemos los dos lores del Sith crearon la Guerra de los Clones como una pantalla, y por eso ahora los agentes de Palpatine están saqueando las riquezas, como también pasó con la tecnología caminoana que ya fue tomada por el Imperio en estos tiempos. Con esto volvemos a ver el castillo de Sereno, que fue el palacio de Dooku, que era básicamente una torre de 120 metros de altura que ya habíamos visto en Clone Wars, y hay que recordar que ese lugar fue la antigua sede de su familia, ya que fue ocupado por Ramil, el hermano de Dooku, antes de que el conde dejara a los Jedi, al igual que previo a esto fue ocupado por su padre, el conde Gora de Sereno. Esto tal cual, Masters, como se vio en la novela Dooku, Jedi Perdido. Aquí
Aquí en Sereno también vemos la ocupación imperial con un regimiento de 40 clones a cargo del capitán Wilco. Y se observa también un escuadrón de 6 B-Wings del Imperio que sirven de escolta y 3 gigantescos transportes de contenedores clase 4, unos que ya vimos antes en la serie de Rebels, y aquí justamente los vemos llenos de contenedores de las riquezas que había en ese mundo ahora empobrecido y que pertenecieron previamente a la familia de Dooku. Y si nos fijamos en la acción, todo el tiempo el Bad Batch usa en sus blasters el modo aturdir, con esos rayos redondos en azul para no matar a sus hermanos clones, mientras que en toda la misión en Sereno, los clones imperiales, al verlos como sus enemigos, les tiran a matar con sus blasters normales. Una diferencia sutil pero significativa entre buenos y malos. Y claro, el Bad Batch en el último contenedor termina encontrando algo de gran valor. Y si vemos los detalles, es un cofre lleno de diamantes y créditos dorados y de otros colores en altas denominaciones. Todo pues para comprar algo de libertad. Y justo aquí Tej nos dice que esas riquezas de Dooku venían de los muchos mundos que controlaba el conde, siendo todo un corrupto. Así que esto nos prueba cómo este Lord de los Sith también empobreció a todos los mundos que lo seguían hasta llevarlos hacia la ruina, como tal cual pasó con su mundo siendo bombardeado. Algo que también es evidente en cómo vive escondido Romar Adel y el resto de la gente superviviente en el planeta Sereno tras aquel genocidio en el comienzo de la era imperial. En el 27, en medio del caos del robo del cargamento, Hunter y Wrecker terminan en la oficina principal del mismísimo Conde Dooku, donde vemos aquí claramente cómo ha pasado el tiempo y sus vitrales están completamente rotos en un lugar donde el Conde antes despachaba. Curioso porque incluso a Wrecker le da miedo esa guarida terrorífica del Sith. Este lugar sí que me aterra. Cuando quedan encerrados en el transporte Echo, Omega y Tej y terminan por buscar una cápsula de escape entre los pasillos, vemos claramente un diagrama esquemático del crucero cargador de contenedores en forma de B, pero a mucho más detalle. Después, al intentar escapar del castillo de Dooku, nos damos cuenta con Hunter al controlar el datapad del conde que estaban en realidad en el nivel 35 de su castillo marcado ahí en rojo y que incluso había un ascensor para bajar. Donde en la pantalla, al traducir el Auravesh, vemos marcado desde el nivel 31 hasta el 36 y una leyenda que dice interfaz de tubo ascensor. Y un poco antes, cuando Hunter originalmente acciona el datapad, vemos un menú completo con 6 opciones de botones que nos dice en Auravesh lo siguiente: personal, utilidades, comunicaciones, seguridad, sistemas y defensa. En el 30, cuando Tej, Omega y Echo lograron volver al contenedor para escapar, Tej termina por sacar su datapad y vemos un esquemático del transporte de carga con su forma de flecha, y este tiene la leyenda en Auravesh que nos dice liberación autorizada, para que así el contenedor pues pueda desprenderse del resto de la nave, como termina pasando al final del capítulo 1 en caída libre. Finalmente, en los créditos es importante señalar que esta serie es creada por Dave Filoni junto con su padawan Jennifer Corbett, quien escribe también este episodio 1, mientras que este es dirigido por el resto de la escuelita de Filoni, por Stuart Lee y Brad Rau como supervisor de toda la serie. Y claro, en las voces vuelve Ben Diskin tras Clone Wars como el droide AC-3, junto con Michelle Ang como la Niña Omega y también el gran D. Bradley Baker como todos los clones y el Bad Batch. Pero si también te interesa ver el todo explicado del capítulo 1 y 2 de esta serie, o las curiosidades y referencias del episodio 2 del Bad Batch, esas dos historias te las dejaré aquí en las pantallas finales junto con otras. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del Imperio.